Buenas tardes, amigas y amigos. Otra vez estamos con vosotros en esta segunda etapa de Terra Aparte, el videopodcast de la Galería Terra Branca. Os prometemos una nueva entrevista para empezar con un artista de lujo. Terra Arte. Artista poliédrico, disidente, activista, radical, crítico, provocador, transgresor, inconformista, desencajado, irresponsable, desenfrenado y con poco espacio en la industria del arte. Estas palabras me sirven para presentaros a un artista plástico que se llama Juanma Tapia. Hola Juanma, bienvenido a Terra Aparte. Hola, buenos días José Ramón, muchísimas gracias por invitarme a tu programa maravilloso. Bueno, maravilloso, vamos a convertirlo en maravilloso. Vamos a hacerlo, venga. De momento tenemos un talentoso artista y eso ya es un principio para poderos ofrecer un programa maravilloso. Esta impactante introducción a tu web, porque es lo que te define, nada más abrir tu web nos encontramos con esa serie de adjetivos tan originales, ¿no? Vamos a decir. ¿La has escrito tú o es una definición de los que te rodean o de tus críticos o de tus fans? No la he escrito yo. La verdad es que la he dado forma. Es una definición, es lo que yo encuentro escrito en los cuadernos de las exposiciones. Todas las exposiciones suelo poner un cuaderno en donde pues la gente, los asistentes escriben cosas y entre lo que he leído pues existían estas adjetivaciones. También en las críticas he leído este tipo de adjetivaciones, me gustó y dije, pues lo voy a hacer mío. Oye, lo de responsable, desenfrenado, es que es muy fuerte, ¿no? Lo que pone. Sí, es que no... Tengo 65 años y no he logrado ser responsable. Soy muy responsable y bastante desenfrenado en todos los ámbitos de mi vida, no solamente en el arte. Ajá. A veces cojo la materia y parece que me estoy pegando con ella en vez de intentando hacer un cuadro. Bueno. O intentar hacer un cuadro. Mira, yo te quería preguntar, Sí. ¿qué es un artista plástico? Un poquito, defínenos qué es lo que haces tú. Bueno, yo lo que intento con mi arte es ver la manera en que yo pueda deformar la realidad y provocar cosas en la persona que está enfrente de mi obra, de mi escultura, de mi cuadro, Entonces intento siempre provocar una visión distinta. O sea, que algo pase cuando tú o cualquier espectador se pone delante de mi obra. Intento de alguna manera subvertir ese lenguaje y subvertir la visión de la realidad. ¿Y tu arte es reivindicativo o es, no sé, en qué es lo que te inspira? Toda mi obra no es reivindicativa. En muchas de ellas sencillamente hay un juego plástico. Es encontrar lo que me gusta, dar forma a unos sentimientos o a una manera de ver la vida. Toda mi obra no es reivindicativa. Sí es cierto que tengo mucha obra que es reivindicativa. Ajá. Y la hago porque veo que hay algo en el mundo que no me parece bien y lo intento plasmar. Tengo varias obras, hay una que hice hace poco, que la expuse en mi última exposición, que era el futuro de la prensa escrita y sencillamente eran un montón de periódicos enrollados sobre sí mismos y pegados en un lienzo. Y todo pintado del mismo color. Entonces me estaba planteando la prensa escrita, ¿cuál es el futuro que tiene? Pues a lo mejor resulta que la prensa escrita hoy día el único futuro es formar parte de galerías o parte de obras pictóricas. Sí, o de museos, ¿no? O de museos. A lo mejor se queda la prensa escrita para un museo. Me lo planteaba. Entonces, y ahora también hace poco hice una obra que la colgué en las minas de Salave, ahí en Tapia, y evidentemente es un acto reivindicativo. Yo personalmente estoy en contra de esa posible explotación de las minas de Salave y me vi en la obligación de hacer una obra y colgarla allí mismo. Entonces, evidentemente, y se ha quedado allí. Sí, yo la colgué, pensaba que me la descolgarían y ya lleva como 6 o 7 meses ahí colgada en las mismas minas de Salave. Evidentemente es una obra reivindicativa, pero no toda mi obra es reivindicativa. Ahora me gustaría que nos hablases un poco de tu vida, dónde naciste, dónde vives.
¿Y dónde trabajas tu arte? Pues mira, yo nací en el barrio de Chamberí, en Madrid, en el año 58, o sea que ya, como te acabo de decir hace un momentito, pues tengo casi 65 años. Y mi estudio está en Madrid, mi estudio taller. Ahora mismo es cierto que estoy intentando buscar un estudio en la zona de Tapia de Casagallego, Castropol, Ribadeo, en esta zona geográfica de nuestra querida península, y estoy intentando buscar un taller ahí porque hace ya tiempo, hace un año ahora mismo, nos compramos una casa por esta zona y quiero que mi vida empiece a transcurrir aquí, y por eso quiero abrir un taller en la zona esta de Tapia, Castropol, Ribadeo, y empezar a vivir aquí muchos más meses de los que vivo. Esta zona es muy inspiradora, ¿no? Pues para sí, los artistas, sí. según tengo entendido. Pues fíjate que a mí las marinas no me gustan mucho y nunca me había propuesto hacer una marina. Y hace poco, en una de las playas que tengo cerca de casa, no sé si fue en Misota o fue en la playa de Serantes, empecé a ver el agua, empecé con los azules turquesas, y me he enviciado con el azul turquesa y las marinas. No sé qué saldrá o dónde terminaré, pero desde luego que es inspiradora. Y es inspiradora y encuentro multitud de material para convertirlo en escultura. Ajá. Tengo muchas esculturas que ya he hecho con material que he encontrado por esta zona. Muy bien. O sea, troncos o Sí, cosas troncos, así, o hierros, ¿no? piedras, Ajá. todo tipo de material que el normal de los mortales pues lo ve y ya está. Tú le ves Yo una belleza artística. veo algo siempre que, transformando ese elemento que yo me encontraba ahí tirado, pues se convierte en algo que dice algo. Muy bien. ¿Y cuándo se despierta en ti la necesidad de crear? ¿Desde niño Pues, ¿cómo nace ese Pues talento? no lo sé exactamente cuándo nace mi necesidad creativa, pero lo cierto es que desde pequeñito en el colegio me llevaba broncas porque todos mis cuadernos, todos mis libros estaban garabateados. E intentaba cambiar todo lo que había ahí y al final yo cada página que veía me encantaba. Digo, joder, ¿qué he hecho? Y estaba encantado. Los profes no estaban nada encantados con lo que hacía, porque me llevaba cada bronca que por qué pintaba los cuadernos o por qué pintaba los libros. Y digo, porque me parece mejor cómo quedan después de que yo les intervengo. Esa palabra no la utilizaba entonces, ahora me he dado cuenta que lo que estaba haciendo era intervenir algo. Y me gustaban más, pero broncas me llevé mucho desde pequeñito. Estoy... ¿Guardas alguno de esos cuadernos o no? Pues yo creo que un libro de inglés lo tengo guardado. Un libro de inglés que me llevó una bronca terrible, por haber pintado todo aquello. A mí me parecía una maravilla. Oye, ¿tienes antecedentes familiares artísticos Pues, en tu familia? Sí, mi madre era pintora y era una buena pintora, pero desgraciadamente en aquel tiempo la vocación de las personas, sobre todo, de las mujeres, se posponía a un tiempo mejor, y las mujeres pues se han dedicado toda la vida a cuidar de su recua. Ya. Mi madre pues tuvo 5 hijos varones y se ha dedicado hasta hace nada a cuidarnos. Bueno. Y entonces pues dejó la pintura, volvió luego, pero ahora pues bueno, no está en una situación muy buena como para seguir pintando, y en realidad, aunque yo intento convencerla para que siga pintando, que haga algo con los lienzos, con los pinceles, pues no hay manera, le cuesta mucho. Pero sí, debo tener algo ahí que proviene de mi madre, Pues digo yo. seguro que sí. Oye, ¿qué te consideras más, pintor, escultor, o dónde te sientes más cómodo? A ver, yo soy artista plástico. Es cierto que he hecho mucho más trabajo pictórico, de textura, que de escultura. Pero ahora mismo estoy encontrando una satisfacción grande en coger esos troncos que antes decías, esos hierros, deformarlos, cambiarlos y hacer algo que me dice algo. Y sobre todo veo que esas cosas que hago, digo cosas porque no son esculturas, Bueno, esas cosas provocan a la gente. Ya. Y sobre todo es que las vendo. Es Entonces verdad, es que... que también ponía que eras provocador, o sea que... ¿Provocador? Sí, lo ponía. Sí. O sea que no puedes fallar a tu definición. No. Oye, al ser un artista conceptual, de concepto, ¿no? ¿El concepto condiciona la técnica que vas a utilizar? A ver, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Pero bueno, yo no sé
si la expreso bien o Sí, corrígeme. el concepto no solamente me hace cambiar la técnica, sino también las herramientas que utilizo, la técnica, como te he dicho, los materiales, todo eso es tan porque hay un concepto detrás. Muy probablemente, cuando tengo el concepto del cuadro este que te dije de los periódicos, de la prensa escrita, sí. todo el material que utilicé estaba detrás del concepto. Está bien. Sí. Siempre la técnica, el material, los recursos que utilizo están después del concepto. Bueno, pero habrá algún momento en que es al revés, ¿no? O sea, a partir del material se crea Claro, la obra, claro. o a partir de la idea buscas el material. Es verdad que muchas veces, a ver, la gente piensa, o podemos llegar a pensar, que el artista se pone con un papel en blanco, piensa, diseña, ahora voy a hacer esto. No, muchas veces yo me pongo con el material, empiezo a trabajar y es el propio material, la propia pintura la que me dice hasta aquí hemos llegado. Y la propia pintura me dice, Juanma, esto está acabado. Ya. Y según va transcurriendo la creación de esta obra, voy encontrando conceptos que me obligan a cambiar lo que iba a hacer. Si iba a utilizar pintura plástica, pues ese concepto dice, no, aquí, Juanma, tienes que utilizar mucho material, y entonces hago pasta de papel, la mezclo, entonces va un poco, O sea, se retroalimenta. Va creciendo. Va creciendo, o sea, la propia pintura me va diciendo lo que tengo que hacer. El concepto influye en el material, sin duda, pero también muchas veces ese material me influye en esa obra conceptual. Interesante. Ahora me gustaría que nos hablases del arte povera, ¿se dice? ¿O Sí, cómo? sí. El arte pobre, ¿no? Sí, el arte pobre. Es una forma de expresión que aparece en varias de tus obras, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué significa? Háblanos un poquito. ¿Qué ocurre? El arte pobre es aquel arte que utiliza elementos, herramientas, materiales, pinturas, cosas que en principio no están destinadas a convertirse en una obra de arte. Ajá. Yo cojo un lienzo y el objetivo de ese lienzo ha nacido porque algún día ahí habrá una obra de arte, Sí. que es un material digno para la obra de arte. Ajá. ¿Qué ocurre? Yo voy por la calle y veo un cartón enorme de un frigorífico Ya. que han desembalado, y me encuentro un cartón de casi 2 metros y lo cojo y lo convierto en lienzo. Ajá. Entonces ese material pobre, ese material que en principio sería indigno para el arte, se convierte en mi lienzo. Y es verdad que he trabajado muchísimo, trabajo muy poco con lienzos. Es verdad que compro lienzos, los tengo allí, pero al final como que el lienzo no me dice mucho. Y trabajo mucho con cartón, mucho sobre madera, con materiales que no están hechos para eso, y que son materiales encontrados, materiales pobres. Y de ahí la definición de arte poveda. Póveda. Pues además de tu apellido, ¿qué es lo que te une a Tapia de Casariego? Porque te llamas justamente Sí, Tapia. Tapia. Y vives en Tapia. Claro. Bueno, vivo en Villamil, que es un lugar de Serantes. Ajá. Que además pertenece al concejo de Tapia. Bueno, hace... O sea, es casual, ¿no? Lo de tu apellido. Es Tapia. casual, pero a veces el destino no es tan casual. Hace muchísimos años, cuando teníamos en torno a 18 o 20 años, mi mujer y yo llegamos a la zona de Tapia. Ajá. Y fue como un flechazo. Y desde entonces venimos como 2 o 3 veces al año, en verano, en invierno, en primavera, a pasar aquí una temporada. Te haría gracia la primera vez que Bueno, se llamase claro, como tú, ¿no? Claro, cuando llegué aquí a Tapia, pues, lo conocía Ya. que había un lugar que se llamaba Tapia, donde se hacía surf, claro que lo conocía. Pero sí, me hizo gracia y nos ligamos. Yo no soy muy nacionalista ni muy regionalista. Cuando hablo de Tapia, hablo de toda la zona. Ya. Hablo de Tapia, hablo de La Caridad, hablo de Ribadeo, hablo de Castropol. Es la zona. Es verdad. Es la zona. De hecho, hay una ría que separa Galicia y Asturias, Bueno, pero en el fondo estamos muy unidos. Yo no sé si la separa o la junta. O la une. O la une. Sí. Porque es verdad que yo me muevo, yo estoy exactamente a la mitad de camino entre Tapia y Ribadeo.
Villamil está a unos 5 kilómetros de Tapia y a unos 5 kilómetros de Ribadeo. O Y sea, me muevo estás- tanto en Tapia como en Ribadeo. Me siento asturiano, me siento gallego, me siento madrileño, me siento de Chamberí. En definitiva, te sientes cómodo. Me siento cómodo donde estoy. Igual a veces eso de ciudadano del mundo, pues a veces es verdad. Sí. A veces es Yo verdad. puedo decirlo por propias carnes. Sí, sí. ¿Dónde podemos disfrutar de tu obra, exposiciones o algún exterior que alguien que podamos ir a ver algo? Esto que nos has dicho antes, ¿nos puedes resituar un poco? Redes Sí. sociales, todas esas Mira, cosas. he tenido la gran suerte de tener una serie de clientes que me han seguido mucho y compran mi obra, y eso me ha salvado de tener que mendigar en las instituciones un lugar donde poner mi obra. Entonces, no sé, iba a decir desgraciadamente, no tengo ninguna obra en la calle, a lo mejor algún día la tendré, pero la verdad es que con mis clientes tengo más que de sobra. Entonces mi obra se puede ver en mi web, que está inacabada, pero yo creo que este verano ya la acabo definitivamente, algo se puede ver, que es juanmatapia.com, o también en Instagram. Instagram es con la arroba típica, @juanmatapia. Y ahí se puede ver bastante de lo que hago. Pues eso os recomendamos que deis un repaso por ese perfil de Instagram, porque seguro que os va a parecer tan interesante como a nosotros. Entonces, yo te quería preguntar algo más, que bueno, sabemos que todos los artistas sois únicos e irrepetibles, pero ¿existe alguien que te haya influenciado directa o indirectamente en tu obra? ¿O alguien que admires, no sé, de quién has sido fan antes de ponerte manos a la obra? A ver, no he sido una persona de seguir nunca a nadie como fan. Pero es cierto que me han ocurrido varias cosas a lo largo de mi vida que yo creo que han provocado que sea el artista que soy y también la persona que soy. Porque yo creo que no eres artista por un lado y persona por otra. Yo Eres soy lo mismo, persona ¿no? artista, Ya. yo creo que es la Ajá. misma cosa. En un viaje a Italia, en Florencia, descubrí los esclavos de Miguel Ángel. Y me quedé petrificado. O sea, entendí aquello que decía Miguel Ángel, de que la figura está dentro de la piedra y que tú lo único que tienes que es quitar lo que sobra y que aparezca la piedra. Y cuando ves los esclavos dices, pues es que están dentro, es que están dentro. Ajá. Luego pues también pues visité la casa de Dalí en Figueras de Cataluña, Ajá. no en Figueras de aquí, y que Figueras es otro pueblo que también me encanta, por cierto. También. Y entonces, pues bueno, pues flipé con el trabajo de Dalí. Dalí. Luego tuve la suerte también de ver la casa, el Museo Picasso, tanto en Málaga como en Barcelona. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ¿Qué quieres que te eso ya diga? es. Pues dije, pues yo es que quiero ser como estos. Ya. Ahora, luego, pues bueno, descubrí lógicamente a Bacon y dije, pues yo es que también quiero ser como ese, o sea, yo quiero ser como todos. Y ahora últimamente he descubierto a Herminio Álvarez, que es un magnífico escultor que De la reside Caridad, ¿no? de la Sí. Caridad, y supongo que me va a influir, evidentemente. Bueno, Búscate Yo- espacios grandes, Claro, porque sí, Herminio claro, trabaja claro, lo claro, grande. claro. Entonces, pues que me va a influir, o sea, seguro. Ajá. Yo creo, yo no sé cuántas exposiciones, cuántos museos habré visitado, y iba a decir miles, pero probablemente son cientos más que miles. Bueno, Y yo creo que me ha influido ese diálogo. Cuando voy a una exposición no voy de mero espectador, normalmente voy a dialogar con la obra, y si puedo dialogar con el artista, en el caso de Dalí, Picasso y Bacon, pues no he podido dialogar con ellos, ¿no? pero evidentemente. Pero intento dialogar con el artista, intento dialogar con la obra, y todo eso me va influyendo. Y hablando de influencias, me gustaría contarte una anécdota que me ocurrió de crío, de adolescente. Yo vivía en un barrio de Madrid muy parecido al barrio de Cuéntame, de la serie famosa de televisión. Y el padre de un amigo nuestro, de un amigo mío, yo creo que harto de las trastadas que hacíamos todo el día en el barrio, nos sugirió que fuéramos de visita al Museo del Prado, que allí se podía ligar mucho y además aprender idiomas. Dicho y hecho, nos fuimos al Museo del Prado.
Sobre los idiomas que aprendí no te voy a contar nada. Pero yo entré en el Museo del Prado y me topé con la sala de las pinturas negras de Goya. Y bueno, me quedé, dije, vamos, todavía se me pone la carne de gallina. Dije, ¿esto qué es? Empecé a mirarlas, y es que volví al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Desde entonces no me he podido quitar de en medio las pinturas negras de Goya. Bueno, Para mí ni ha sido... en alguna pesadilla, seguramente. Ni en alguna pesadilla, seguramente. No lo sé si pesadilla o no, porque tampoco me provocan... no me provoca mal rollo. No. Aunque la pintura sea potente, no, me provoca... Digo, me parece una plástica tan brutal que dije, que yo quiero ser como este. Bueno, he querido ser como muchos. Bueno, y una imaginación desbordante. Pero vamos, ¿no? desbordante, sí. Además, Goya abre nuevos campos, ¿no? Nuevas claro, es que visiones, ¿no? Es que Goya de repente es un pintor que tan moderno para su tiempo, esa pincelada, esas manchas, esa brutalidad, eso no se había visto hasta ese momento. Bueno, yo me acuerdo de cuando hemos empezado a hablar de ti, transgresor. Él era un transgresor. Era, vamos, transgresor, pero a lo mejor resulta que me gustaron por eso. Seguro. Es que además a veces hay pinturas como tan sencillas, ves aquel perrillo que está saliendo como de la arena y es que son 4 brochazos. Luego no son 4 brochazos, no, evidentemente. Ajá. Pero dices, ¿cómo se puede decir tanto con tan poco? Es impresionante. Oye, Juanma, ¿nos puedes dar algún consejo para nuevos artistas, para futuros artistas? Pues mira, consejos yo creo que podría dar muchos, pero uno principal es estudiar muchísimo y experimentar muchísimo, con todas las técnicas, con todos los materiales, con todos los soportes. Te voy a contar un ejemplo para que pueda ser mejor entendido. Si nosotros conocemos solamente el adobe, podremos hacer casas maravillosas de adobe. Si conocemos la piedra, podremos hacer casas maravillosas de adobe y de piedra. Si conocemos el ladrillo, de adobe, de piedra y de ladrillo. Cuanto más conozcamos, más posibilidades vamos a tener de hacer lo que queremos hacer y como lo queremos hacer. Está bien. Me parece fundamental el experimentar, estudiar y trabajar. Y después ya me gustaría rematar con tus proyectos inmediatos o futuros. Pues mira, tengo dos proyectos ahora mismo. Uno lo he llamado Mujeres de Tapia, perdón por el nombre, igual lo cambio. Es una colección de... ¿Por qué perdón? Hombre, porque yo me llamo Tapia y llamar a una colección Mujeres de Tapia pues bueno, queda un poco pretencioso, digo yo, pero bueno, igual lo cambio. El asunto es que estoy tomando apuntes. Cuando hablo de Tapia, te vuelvo a repetir, hablo de toda la zona, desde Tapia a Ribadeo, desde La Caridad hasta Ribadeo. Toda esta zona estoy con mi cuaderno tomando apuntes, por eso si alguna chica, alguna mujer ve que tiene a un personaje detrás de ella con un lápiz y un papel, que no se preocupe, yo estoy solamente tomando apuntes. Ya esos apuntes... Tampoco le estás poniendo una multa, ¿no? No, tampoco, ni multa ni nada. Estoy tomando apuntes de sus perfiles, de su cara, de su nariz, de sus ojos. Y entonces eso ahora mismo ya lo estoy haciendo en tamaño pequeño, tamaño A4 más o menos, ya he empezado a pintar algunos de ellos y el proyecto es convertirlo en obra de gran formato. Me gustaría para dentro de un año tener como 15-20 obras de gran formato solamente de retratos pasados por mi tamiz, de retratos de mujeres de esta zona. Ese es un proyecto. Y el otro proyecto que ya está empezado, del cual te pasaré fotos, tengo 3 estructuras, 3 maderas bastante grandes, de más de 1 metro, de largas, por 25-50 de alto, en forma de arco. Entonces, y son 3 figuras. Estas 3 figuras las he hecho en pequeñito, en tamaño de unos 20 centímetros. Sí. Entonces la gente que acude a las exposiciones coge la escultura en pequeñito y la monta como quiere. Y una vez que ya le satisface lo que ha hecho, se va a la escultura grande y lo hace. Bueno. Y lo hace en grande. Interactúan sí, con la escultura. Efectivamente, las personas que vienen a mis exposiciones, cuando está esa obra, pueden interactuar con ella y hacer su escultura, que permanece 2 o 3 días, luego viene otra persona, lo ve,
hace su escultura y la cambia. Ya. Entonces es una manera en que yo tengo para que la gente pueda hacer también su obra. ¿Y esa obra está en Madrid? Esa obra está ahora mismo expuesta en Madrid. ¿En una galería? Está en una galería, sí. Está en una galería que se llama El Sitio S. Anda. El Sitio S que es un lugar que, si tenéis la oportunidad de ir por Madrid, merece la pena visitarlo, porque hay exposiciones permanentemente, actividades todo el rato, y es un lugar delicioso. La dueña del lugar se llama Leticia, una persona increíble que ayuda a los artistas, ella también es artista, a que hagamos, y ahí está esa obra. Pues ya lo sabemos, El Sitio S, ya tenemos una cita en el Madrid, Sitio S. Además del Prado y las pinturas negras de Goya. Sí, sí. Bueno, pues nada, creo que algo parecido a lo de las mujeres de Tapia hiciste con los peces de Tapia. Sí, ¿no? efectivamente, en 2018 creo que fue. Hice una colección que la llamé Peces de Tapia, por eso lo de Mujeres de Tapia. Lo de Peces de Tapia no quedaba mal, lo de Mujeres de Tapia tengo que pensarlo. Entonces sí estuve tomando apuntes en toda la zona, desde Tapia a Ribadeo, de peces que yo veía en las pescaderías o en el mercado, o peces que veía en el mar buceando, y hice una colección de, yo creo, como 40 peces más o menos, en diversos materiales, sobre todo en madera, y bueno, tuve la suerte de haber vendido casi toda la colección. Me deben de quedar dos o tres peces. Uno de ellos me lo compró el dueño del Fumarel, sí, que está ahí expuesto. La anécdota es que estábamos en el patio del Fumarel, mi mujer y yo, tomando un vino, vi la pared y le dije a mi mujer, Alicia, ahí tiene que estar uno de mis peces, este pez en concreto. Pagamos el vino, nos fuimos a casa, volví con el pez y le dije al dueño, digo, oye, mira, estaba tomando hace un rato un vino aquí, vi esa pared y esa pared necesita mi pez. ¿De qué? Yo le sé, digo, te lo quiero vender. Y me lo compró. Muy bien. Y ahí está. Era el nido perfecto. Sí, ¿no? sí. Pez. Muy bien, pues nada, proyectos inmediatos, ya nos has hablado de esa exposición que estás preparando de las señoras, mujeres de Tapia, o como se acabe llamando. La colección. Y agradecerte este rato con nosotros. Nos gusta mucho aprender de artistas plásticos como tú, que a veces oímos un artista abstracto y tal y no sabemos cómo encajarlo o entenderlo, y tú nos lo has puesto mucho más fácil. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por el trabajo que José Ramón está realizando desde esta maravillosa galería que es Terra Branca en Ribadeo, porque creo que dar voz a artistas es algo que satisface mucho al propio artista, y además yo creo que la gente, cuando escucha estos vídeos, pues aprende cosas. Entonces yo recomiendo una visita a esta galería, porque te encuentras cosas que merece la pena de verdad ver. Mira, es tan interesante Terra Branca que yo vengo todos los días. Yo vendré más, aunque de vez en cuando vengo. No soy un extraño aquí, de vez en cuando vengo de visita. Y además esta es tu casa y también lo sabes. Muchísimas gracias, encantado de haber estado contigo. Pues un placer. A vosotros os convocamos al siguiente episodio, segunda temporada, artistas nuevos, entrevistas, y bueno, un gusto estar con ellos y sobre todo compartirlo con vosotros. Hasta muy pronto, gracias. Gracias.